y continuamos recorriendo la Ribera del Duero. En este caso hacemos parada en Ontangas para descubrir un sitio mágico, un sitio espiritual. Se tienen referencias de la ermita de la Virgen de la Cueva desde antes del Imperio Romano. Hoy vamos a entrar dentro, a sorprendernos y a ver qué nos ofrece este templo. Acompáñenos. Y nosotros queremos conocer más detalles de este lugar en el que nos encontramos, un lugar muy especial. Ya habrán visto algunas imágenes y queremos conocer su origen, queremos conocer su historia, a quién se rinde culto, absolutamente todo. Por eso tenemos con nosotros a José Antonio Fernández, alcalde de Ontangas. ¿Qué tal? Hola, buenas. Y tenemos también a Carlos Cristóbal, párroco, 53 años, me contaba usted. Todos los que llevo de sacerdote. ¿Dónde nos encontramos? Pues nos encontramos en Ontangas, pero sobre todo, Ontangas no es una realidad en sí, si no metemos a la Virgen de la Cueva. La Virgen de la Cueva y Ontangas es como una unidad. Y no solamente es la unidad con Ontangas, sino que es con toda la tierra y villa de Aza. Porque desde muy antiguo, desde el 1740 por ahí, ya cuando empezó el señorío de Aza a tener un predominio, se hizo como el señorío de la tierra y villa de Aza, que es como se distribuían entonces las jurisdicciones. Por la parte norte de Burgos y por aquella eran merindades, y por aquí eran las tierras y villa. Toda esta parte del sur del Duero, de la provincia de Burgos, pues es la tierra y villa de Aza, que lleva consigo pues 16 pueblos, 14 de la provincia de Burgos y otros 2 de la provincia de Segovia, que son Aldeanueva y Aldeorno, que estos han ido cambiando según han sido las jurisdicciones, han ido cambiando. Después hay otros 3 que cuando llegan las grandes peregrinaciones, pues les invitamos, porque se desgregaron en el 1758, por ahí, en ese siglo, se desgregaron de esta comunidad y se fueron a la villa de Aranda, que son Campillo de Aranda, Fuentenebro y Torregalindo. Pero en las grandes celebraciones siempre acuden porque son los invitados de honor. Esas son en las peregrinaciones, que, por ejemplo, eso es, hemos hecho, ya se han hecho 7, luego si quieres te las cuento un poco cada una. Pero en esas vienen, y ya desde el principio, desde el 1700 y poco, ya empiezan los comisionados. En cada uno de los pueblos que forman la comunidad se nombra un comisionado. Esos comisionados luego serían las hermandades, luego sería la cofradía, pero es toda una realidad. Al principio había de todos los pueblos de la comunidad, había cofrades. Luego ya, cuando en este siglo se hizo la cofradía, que es la actual, ya no son más que los de aquí, aunque vivan fuera. Al principio solamente, si os acordáis, que se podían apuntar hombres, luego ya se dio también, hace ya muchos años, a mujeres. Se da una coincidencia de que una mujer, la primera mujer que fue cofrade, se la hizo estando ya muerta. Fíjate, qué curioso. Entonces, se la concedió porque ella tenía mucho interés y se la concedió el ser cofrade de la Virgen de la Cueva. Carlos, nos encontramos precisamente en una cueva. ¿Cuáles son los orígenes? ¿Por qué se decide rendir tributo a la Virgen aquí, en este emplazamiento? Bueno, pues este emplazamiento
como veis, me preguntaban algunos, dice, ¿y esto quién lo ha hecho? Esto es una cueva natural, y si os dais cuenta, según habéis entrado, pues está toda la peña delante. Se cortó, se hizo una puerta, pero esas ventanas, eso era la roca viva. Entonces, esto no sabemos exactamente cuándo se empezó a dar culto a la Virgen de la Cueva, porque no sabemos exactamente cuándo apareció. Lo cierto es que la Virgen de la Cueva apareció aquí. Como eso estaba todo en un cerramiento, dicen la historia más creyente, o sea, la que más se ha contado de siempre y que esa no ha cambiado, es que fue desde Aza donde lo descubrieron. Aza era entonces el señorío y había una guardia por las noches para cuidar de los ciudadanos. Y uno de ellos, el centinela, veía como un destello muy fuerte salía del monte de enfrente. Esto era todo un monte, y estaba la cueva. Y estaba extrañado, y se lo dijo a su superior. Y no se lo creía, y dice, que sí, que lo he visto, que es un destello, pero muy fuerte. Y se vinieron 5 kilómetros que hay de Aza aquí, por el caminito, y llegaron, y en el hueco acá, de aquella esquina, esto como eso, había muchos matorrales, había maleza y había un hueco. Y pues en ese hueco, cuando daba la luz en la corona de la Virgen, salía el destello. Eso es la historia un poco más segura que tenemos. No tenemos otra más. Porque luego está la historia de todos los pueblos, que son las de los bueyes, que no han querido tirar de la carreta cuando se llevaban. Bueno, pero eso es ya de todas. Pero aquí, esta fue cómo apareció la Virgen aquí. El ponerle el nombre era fácil. Desde luego, era sencillo. Era fácil. Si apareció en la cueva, pues es la Virgen de la Cueva. Y era entonces el santuario, y sigue siendo, el santuario más de mayor devoción que había en esta zona. Era la Virgen de la Cueva. Y es toda la villa de Tirrediata la hizo suya, su patrona. Y entonces, de ahí vienen nuestros orígenes de por qué la damos la devoción. Luego se pusieron todos estos soportes porque creemos que es mucho peso el que tiene aquí, es una roca enorme. Claro. Entonces, sí, mira, sí hay peso, que se resbalan pero a mí me dio mucho miedo la primera vez que yo entré aquí. ¿Qué sentiste la primera vez que entraste aquí? Pues entré y dije, ¿esto qué es? Me quedé primero admirado. Y después, cuando pasé por aquí, y me dijeron a la entrada, dice, aquí hay que decir misa muchas veces porque somos muy devotos y cuando alguien está enfermo, cuando alguien va a hacer una cosa, cuando alguien ha salido bien, cuando algo, para bien y para mal, decimos misa aquí en la Virgen de la Cueva. Y yo, no sé si vosotros veis, y ahora no lo veo porque os detrás, encima de la verja vi una abertura así. Y yo digo, uy, estos se quedan aquí, cualquier día esto se cae y a mí me dejan enterrado dentro. Bueno, pero bueno, yo claro, no, supongo que tiene que sorprender, de repente llegar, ver este espacio. Yo me quedé admiradísimo, es decir, ahí va. De tal manera que yo creía que esto era la parroquia, porque no había venido nunca. Claro. Y lo primero que fue entrar aquí. Luego ya sí, subimos a la parroquia y ya. Pero este es un centro de donde algunos dicen, y yo siempre tengo que salir, dicen, mira, es que en Dios a lo mejor no creemos, pero en la Virgen de la Cueva... A la Virgen de la Cueva, sí. La Virgen de la Cueva. Digo, si la Virgen de la Cueva, sin Dios no es nada. Exacto. Digo, su grandeza lo pone bien claro en la portada. Tu gloria es partus. O sea, tu gloria es el parto. La relación con su Hijo Jesús es lo que le da ella gloria, le da toda la dignidad. Y luego pone arriba, es Mater Salvatoris, encima de Madre del Salvador. Por lo tanto, la Virgen de la Cueva lo que nos hace es llevarnos a lo que ella lleva en sus brazos, llevarnos a Jesús. Y este es el centro
vienen de todos estos pueblos, vienen muy a menudo porque esta iglesia está siempre abierta. Eso es muy importante, que no en todos sitios se ve las 9 eso. o 9:30 de la mañana hasta que se hace de noche. José Antonio, a partir de ahora, la Junta de Castilla y León ha iniciado todo ese procedimiento para que pueda ser bien de interés cultural, algo que se merece desde luego, ¿no? Por supuesto, yo, apostillando lo que decía aquí don Carlos, al ser la reina patrona de la villa y tierra de Aza, yo pienso que tiene que influir mucho el que se consiga que la Junta de Castilla y León meta aquí mano y dinero. Exacto, porque entiendo que esa nomenclatura, esa denominación llevará consigo pues poder cuidar este patrimonio, ¿no? Lo que decíamos de, madre mía, nos vamos a quedar aquí, que puedan reaccionar, ¿no? Sí, vamos, yo tengo constancia de que ya ha habido, antes de meter yo el expediente, como que ya ha habido 2 intentonas antes. Y yo creo recordar que esta es mi segunda legislatura. En la primera legislatura creo que fue el primer año, si no es el primer año fue el segundo, cuando ya metimos un expediente bastante completo con fotografías y con unas fotografías muy detalladas de lo que es la fachada. La fachada está muy deteriorada y vamos, yo sí me animé y me lancé de cabeza a conseguirlo, fue con la intención esa, que nos apañen eso. Porque tengo entendido que la fachada se construye alrededor del siglo XVII, XVIII, así, ¿no? Es muy posterior. Esta es la segunda. Esta es la segunda fachada. Esta es la transformación. La primera es en la cuarta mitad, en el cuarto trimestre del 1600. Ah, de acuerdo. Es que, si se ve, es renacentista. Entonces, está pues a finales del 16, principios del 17, pues de ahí viene. Pero la primera sería sobre el 1600, pero no sabemos cómo era. Podría ser a lo mejor la misma y solo si se hizo una renovación. Por de pronto sí sabemos que las estatuas, los santos, son de esa segunda restauración. ¿Qué nos podéis contar de la talla de la Virgen de la Cueva? La Virgen de la Cueva la vemos ahí, ves que es una talla sedienta, está sediente, sentada con su hijo, es propia del románico, es una talla románica que tiene por atrás hueca, como la inmensa mayoría de las imágenes, para que no se rajen, por eso se dejan huecas por detrás. Entonces, esta es del siglo XII, algunos dicen comienzos del XIII, pero sí, románica. Lo que no sabemos es de dónde ha venido aquí una virgen románica. Y todo el mundo parece que opina, los que han estado estudiándolo, que esta nos viene del primer pueblo, que era Ontangas, que era San Mamés. A la parte allá del río, justo a la parte de allá, hay unas ruinas por donde habéis entrado. Es la ermita de San Mamés y es allí donde estaba el pueblo. Pero estaba muy pegado al río. Cuando habría grandes inundaciones del río, se inundaba el pueblo. Y aquí había una ermita, había algo allá arriba, una ermita o algo, y aquí estaba esto. Y en torno a la ermita se fue reconstruyendo el nuevo pueblo de Ontangas. Y estuvieron en algún tiempo conjuntamente viviendo los 2 pueblos, San Mamés y San Juan Bautista. Pero ya San Mamés dejó, al estar aquí la Virgen de la Cueva, dejó de ser el principal y pagaba sus diezmos a la iglesia de Ontangas. Y Nuestra Señora de la Cueva, que es como se llamaba desde el principio, era la patrona del pueblo y era todo. Ya dejó de... allí ya no hubo nada. Carlos, ¿cuándo hay misa en esta ermita? Pues esta misa, aquí hay misa sobre todo en verano y en el tiempo bueno, porque aquí en invierno no podemos bajar porque tenemos que ir con paraguas. Ah, porque hay humedad. Sí, esto, si te das cuenta, es como un peñasco que sale y termina ahí. Bueno, esto es justo la visera de toda la roca del páramo de Corcos.
que son los 16 pueblos, pertenecen a la tierra de Aza, del páramo de Corcos, y todo el agua que va cogiendo las tierras, Claro, se va quedando. viene desde la cañada de Valtiendas, que por ahí, viene a desembocar aquí. Entonces, aquí, pues, tiene humedad, y gracias a eso se mantiene, porque la piedra es un ser vivo, Desde y luego. necesita también la humedad para subsistir, si no, se iría desmoronando. José Antonio, ¿trae turismo a la localidad este enclave? Bueno, yo te voy a contar algo que a lo mejor se nos pasa por alto y yo no quiero que se pase por alto. No. Esta cueva en toda su extensión, tanto por allí como por ahí, la cueva no es lo que está aquí delimitado, sigue para allá y para allá. Los baceos en el siglo II a.C. ya lo estaban utilizando. Ajá. Y luego, pues, posteriormente los romanos también lo utilizaron. De hecho, aquí en Ontangas hubo un poblado romano dependiendo de Clunia. Entonces, esto ya no es decir, ha sido una sala multiusos Desde luego. en principio, pues para 3 religiones. Y en cuanto trae turismo, bien, yo te puedo decir, el ayuntamiento lo tengo ahí de frente, he hecho bastantes horas y no ha sido el primero que me he acercado cuando estaban aquí contemplando la roca y todo eso, no ha sido el primero que me he acercado y les he explicado, dentro de lo poco que sé, les he explicado parte de la historia de la cueva. Pero trae turismo, mucho turismo. De hecho, hay el Ventorro, el hombre este del Ventorro, suele traer en el tiempo bueno, suele traer cada 15 días o así una excursión que vienen desde Cataluña. ¿Y la gente qué dice cuando de repente se abre esa puerta y entra aquí? Sí, perdona, ¿qué has dicho tú cuando lo has visto? Bueno, yo me he quedado maravillada. Pues- Y es más, tengo que confesar que yo había visto alguna foto por internet, os lo comentaba al principio, pero es que no tiene nada que ver con la sensación de repente entrar y estar aquí en este sitio, pues sagrado para distintas religiones y distintos momentos de la historia, ¿no? Que eso es muy importante, eso hace que este emplazamiento tenga algo especial. Sí, nosotros fue algo que incidimos mucho en el expediente que metí yo, estando yo de alcalde, fue algo que incidimos mucho y iba muy subrayado. Claro. Es decir, la historia que tiene esto y que hay que respetarla y hay que conservarla. Desde luego, qué maravilla, Carlos. Mira, hablando de esto que estáis diciendo, te decía yo al principio, ya veis que aquí hay 2 niveles. Sí. Este es el nivel del pueblo y el otro es diríamos, del culto. Si os das cuenta que tiene, aquí apareció una ara en este pueblo, Sí. y que estaba dedicada a un dios indígena, un dios celta, o sea, 200 antes de los romanos, y se daba culto al dios Ayadicino. Ajá. Es un dios que por el occidente de España estaba bastante extendido en ese culto indígena. O sea que el sitio este de religión no solamente es ahora, sino que ya parece ser, claro, de aquella época no hay... Claro, no hay escritos. Sí, o no pero hay... sí que hay otra cosa. Si aparece un ara dedicado a ese dios, es que aquí se le estaba dando culto. Que esto ocurrió aquí, los habitantes, sí, porque ahí detrás de esa pared, ahí se han hecho excavaciones, hasta que se nos paró. Y ahí han aparecido el Palol, el que llevaba lo de Clunia. Como esto dependía de Clunia, nos dijo, como vuelvan a entrar allí, hago un cordón, todo el castro romano y todo lo que es la ermita, y les echamos a todos. Y no podíais seguir por vuestra cuenta, ¿no? Excavando, no podíais seguir... Sí, pero luego ya con eso, pues lo que ha pasado es que ya no se ha visto más, ya no se ha hecho más excavación. Pero allí aparecieron 16 cadáveres celtibéricos y ollas. O sea, cadáveres, sobre todo, que estaban puestas, la tibia y el pistol, en cruz, y las ollas. Y esas estaban en el Museo Diocesano. ¿Y eso cuándo fue? Eso, pues, ¿Se acuerda usted? Pues llevaría yo aquí
10 años, no llevaba yo aquí Fíjate. 10 años, 6 años o así, o sea, alrededor de los 50 Sí, sí. años. Y José Antonio, ¿se podría retomar esto? Esta investigación, estas excavaciones, pregunto, no lo conozco. Yo tengo que apostillar también algo ¿Sí? que me tiene bastante perplejo. Ajá. Lo que la Junta de Castilla y León ha iniciado el expediente, o ha empezado a incoar el expediente para declarar esto monumento, bien de interés cultural, nos hemos enterado por la prensa. ¿No ha habido una comunicación con No ha habido el una comunicación ayuntamiento? oficial. Entonces, con lo cual, nosotros no sabemos realmente cuáles son las intenciones que tienen. Después de que haya aparecido en prensa, ¿habéis tenido la oportunidad de poneros en contacto con alguien de la Junta? Yo lo he intentado, pero ahora mismo date cuenta cómo está la situación Pues en sí, Valladolid. claro, se me olvida que todavía no tenemos gobierno formado en la comunidad autónoma, es cierto. Entonces, cuando esto se retome o cuando esto empiece a funcionar otra vez, será cuando haya que empezar a mover hilos para ver exactamente cuáles son las pretensiones que tienen. Desde el ayuntamiento, ¿cuál es la que vais a pedir? ¿Qué es lo que vais a pedir? A ver, ¿La fachada, nos sí, comentabas? yo primero Sí. eso, porque es un peligro para el público, ¿eh? Es un peligro para el público porque ya en la parte de arriba había 5 pináculos, Y se han de ido los cayendo. cuales uno de ellos que tenía una veleta, él se ha caído abajo. Si le pilla a alguien ahí, ya digo yo que no está en el mundo de los vivos. Ya. Y luego después más trocitos de piedra se han desprendido también, con lo cual yo Es prioritario. lo primero a pedir es el arreglo de la fachada. Y lo Sí que- siguiente se irá viendo. Claro, sí que pedí cuando sacó Diputación conjuntamente con el Arzobispado una subvención por lo que ellos se ha dado por llamar el arreglo de los tejados, arreglo de las goteras, pero claro, sí que metimos una memoria muy bien hecha por un arquitecto de Aranda, pero como dice, no, si es que esta subvención solamente es para arreglar goteras. Claro, eso estaba pensando yo, digo, ya, bueno, dirán que aquí el tejado... Aparte y ermitas no quieren saber mucho porque solamente con mantener los templos que hay en Castilla y León y que todos son buenísimos, Estupendos. pues entonces no les llega. Entonces dice, oye, vamos por lo menos a que tengan un culto y a que tengan eso. Dice el otro, a ver cómo se va poco a poco. Y esto digo, a ver, metiéndolo por ahí, a ver si nos lo... Ajá. Lo que pasa es que luego no sé si la Junta de Castilla y León nos dejará a nosotros actuar en algo, serán ellos los que tengan que decidir. Esto hacemos así, esto así, esto así. Bueno, esos serán Eso- capítulos... Eso tiene que ser ellos. capítulos a Lo que sí a futuro, mí ¿sí? me molestó, lo que decía Juan Antonio, se lo dije a digo, que haya sido leído en la prensa y que no nos hayan dicho nada a ninguno de los dos, no me parece muy cortés. Habrá que esperar unas semanas como mínimo, o unos meses a que se organice todo el mundo y seguir viendo cuáles son los siguientes capítulos. ¿No es así, alcalde? Habrá que esperar. Habrá que esperar. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer poder tener esta charla. ¿Quieres Carlos. ver la ermita, la fachada y eso? Lo tenemos Claro, es que sacar, ¿no? ahora mismo vamos a dejar a todos los telespectadores con unas imágenes para que no se pierdan detalle de este espacio. Ya se lo digo, no les vamos a enseñar todo, que tienen que venir a visitarlo aquí, a Ontangas. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a vosotros por venir.